El mundo funciona de forma paradójica. Mientras el 99% de las personas expone su vida en las redes sociales, el 1% guarda silencio, y son precisamente ellos quienes gobiernan este mundo. Maquiavelo lo sabía. El verdadero poder no está en los discursos bonitos, sino en las pausas acertadas. En una época donde se valoran las discusiones interminables, la apertura total y la exhibición de cada paso, hemos perdido la comprensión del verdadero poder del silencio estratégico. Mientras unos proclaman sus planes en voz alta, ponen todas las cartas sobre la mesa y se apresuran a compartir cada idea, el jugador sabio elige el silencio y lo convierte en su ventaja. Niccolò Maquiavelo, estratega florentino y autor de El Príncipe, sabía que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se calla. Sus escritos enseñan no solo a actuar, sino también el arte de callar. Él entendía que la gente cree en las apariencias y que las palabras crean solo una ilusión. El silencio preserva la esencia. Hoy, cuando todos quieren opinar, quienes dominan la disciplina del silencio obtienen una ventaja indiscutible. No malgastan su energía en palabras vacías, actúan mientras otros discuten, vencen mientras sus competidores solo hablan de victoria. Maquiavelo vivió en un mundo donde una palabra de más podía costarte la vida. ¿Pero acaso hoy las consecuencias de hablar de más son menos destructivas? Sí, ya no se ejecuta por errores en el habla, pero cada palabra imprudente debilita tu posición, revela tus puntos débiles y da a tus enemigos un arma contra ti. La gente cree con los ojos, no con los oídos, escribió Maquiavelo. Ven lo que muestras, pero solo unos pocos sienten la verdad. Quien habla sin cesar da al mundo motivos para juzgarlo. Quien guarda silencio sigue siendo impredecible y por tanto invulnerable. Cada palabra pronunciada es una debilidad voluntaria que no existe en el silencio. La multitud cree en la apariencia, el sabio cree en el silencio. Así podría sonar una traducción moderna del consejo de Maquiavelo. En la era de la sobrecarga informativa, el verdadero poder pertenece a quienes saben no hablar. Un líder que explica cada decisión, justifica cada paso y expone todos sus pensamientos, se convierte en algo común, y lo común no genera el mismo respeto que lo excepcional. Reflexiona sobre cómo se manifiesta esto hoy. Un colega que interviene en cada reunión y opina sobre todo, incluso fuera de su ámbito, con el tiempo pierde peso. Un amigo que publica cada detalle de su vida privada en redes sociales no se vuelve interesante, sino predecible. Un negociador que llena los silencios incómodos con concesiones pierde su capacidad de presión. Un líder que responde a cada crítica legitima a sus críticos y al mismo tiempo debilita su propia autoridad. Maquiavelo vería en esta obsesión contemporánea por la transparencia total y la comunicación constante no un acto de sinceridad, sino un error estratégico, una cesión voluntaria de poder cuando se entrega información sin obtener un beneficio equivalente. Es una táctica comunicativa sutil y calibrada, que adopta distintas formas según el objetivo. Comprender estos matices del silencio revela su valor práctico. El primer aspecto, el silencio como herramienta de recolección de información. El sabio actúa de inmediato, como el necio lo haría solo después de la derrota. Como señalaba Maquiavelo, el tonto se apresura a exponer su posición sin tomarse el tiempo de entender las intenciones del otro. El hombre prudente, en cambio, mantiene deliberadamente una pausa, permitiendo que sus oponentes revelen sus planes, motivaciones y vulnerabilidades antes de elegir su respuesta. Esto crea una asimetría de información. Mientras los demás comparten generosamente datos, tú acumulas conocimiento sin mostrar tus cartas. En las negociaciones, esto se traduce en una regla de hierro. Pierde quien rompe el silencio primero. En las relaciones personales, este enfoque explica por qué el oyente atento siempre mantiene el control del ritmo, mientras que el hablador permanece en la ignorancia. En las competencias,
revela por qué los anuncios ruidosos de estrategias llevan con más frecuencia al fracaso que al triunfo. El segundo aspecto, el silencio como amplificador del poder. Maquiavelo enseñaba que el poder se basa en la percepción, y ésta puede reforzarse mediante una contención dosificada. El príncipe debe combinar la naturaleza del león con la astucia del zorro, pues el león no puede evitar las trampas, y el zorro no puede defenderse de los lobos. El arte clave, según él, es saber cuándo una palabra debilita la autoridad y cuándo el silencio la eleva. El silencio que fortalece el poder funciona porque las personas tienden, por naturaleza, a llenar los vacíos de información con suposiciones, y muchas veces, estas suposiciones benefician a quien permanece callado. Cuando un líder habla de forma selectiva, abordando solo lo esencial, y no cada asunto trivial, sus palabras tienen mayor peso. Cuando alguien responde a las críticas solo cuando es realmente necesario y no se defiende ante cada ataque, transmite seguridad, no inseguridad. Esto explica por qué las figuras más influyentes en cualquier ámbito suelen hablar menos, pero con más precisión, que aquellos con menor estatus. Un gerente inseguro se excede en palabras, un director ejecutivo hace declaraciones breves y decisivas. Una persona insegura se justifica en exceso. Alguien con seguridad interior afirma sin necesidad de explicaciones. Un líder ansioso responde a cada provocación. Un líder seguro elige interactuar solo cuando es estratégicamente relevante. El tercer tipo, la ambigüedad que preserva el silencio. Dado que es difícil lograr ambos a la vez, es más seguro inspirar temor que amor cuando falta claramente uno de los dos. Maquiavelo aconsejaba que esta observación no solo se aplica al miedo y al amor, sino a cualquier situación donde mantener múltiples interpretaciones sirve a un interés estratégico. La ambigüedad que conserva el silencio permite a los demás proyectar sus propias esperanzas, temores e interpretaciones sobre tu posición. Al negarte a aclarar, puedes apelar simultáneamente a distintos grupos con expectativas contradictorias. Conservas libertad de acción sin atarte a ninguna interpretación específica. Mantienes la capacidad de negar sin haber respaldado explícitamente ninguna comprensión concreta. Los políticos dominan este enfoque al emitir declaraciones lo suficientemente vagas como para que distintas audiencias escuchen lo que quieren oír. Los negociadores eficaces lo aplican evitando posturas demasiado definidas que puedan limitar prematuramente posibles acuerdos. Los líderes lo utilizan al formular una visión, sin restringirse innecesariamente con detalles de ejecución. En cada caso, el silencio estratégico no es un engaño. Es un reconocimiento de que la claridad prematura a menudo debilita, en lugar de fortalecer, el logro de los objetivos. Como señalaba Maquiavelo, la política trasciende los límites de la moral. La verdadera eficacia, en su visión, exige una flexibilidad estratégica que la excesiva franqueza inevitablemente socava. Además de su valor táctico, el silencio posee un impacto psicológico único, algo que jamás pueden lograr las palabras. Comprender estos mecanismos explica por qué el silencio triunfa donde los argumentos fracasan. La mente humana no tolera el vacío, instintivamente lo llena, no con hechos, sino con sus propias ansiedades y suposiciones. Cuando eliges guardar silencio en un momento crucial, el oponente comienza a proyectar en ese silencio sus miedos, expectativas o debilidades, revelándose a sí mismo sin que tus intenciones queden expuestas. Maquiavelo escribió: «Los hombres son tan simples y tan obedientes a sus necesidades inmediatas que quien engaña siempre encontrará a quien se deje engañar». La pausa estratégica amplifica este efecto sin necesidad de mentir directamente. El silencio como herramienta de presión. Este principio es la base de las técnicas de los interrogadores expertos. No utilizan preguntas, sino el silencio para provocar confesiones. El malestar que genera una pausa prolongada obliga a hablar, y muchas veces se revela más de lo que se diría bajo un interrogatorio directo.
El mismo mecanismo funciona en las negociaciones. La parte que puede sostener el silencio suele obtener condiciones más ventajosas, mientras que el oponente que habla con nerviosismo termina siendo el primero en ceder. En la comunicación, el poder a menudo no pertenece a quien más habla, sino a quien sabe hablar menos. La persona que se apresura a expresarse primero o que llena los silencios con discursos extensos adopta, aunque sea sin querer, una posición de solicitante. Busca aprobación, atención, confirmación de su importancia. En cambio, quien habla con mesura, con pausa, o solo después de que otros ya han expuesto sus posiciones, es percibido automáticamente como árbitro, no como solicitante. Maquiavelo veía en esto el reflejo de su principio. Es mejor inspirar temor que buscar amor, pues al participante silencioso puede no apreciarlo, pero su contención genera un respeto que jamás alcanzan aquellos que intentan ganarse el favor con palabras. Esta lógica explica por qué, en entrevistas de trabajo, los candidatos que hacen preguntas bien pensadas suelen causar mejor impresión que los que solo hablan mucho sobre sí mismos. Lo mismo ocurre en salas de negociación, y en conflictos los participantes callados obtienen más influencia que los oradores más elocuentes. En cada caso, el silencio invierte la jerarquía habitual, reemplazando el modelo gana aprobación con tu discurso por gana respeto con tu contención. La ambigüedad potencia la percepción de poder. Como señalaba Maquiavelo, las personas juzgan más por la apariencia que por la realidad, ya que todos pueden ver, pero solo unos pocos comprenden. Lo que no se revela del todo siempre parece más importante y peligroso que lo que se muestra abiertamente. El silencio crea un aura de misterio, obligando a los demás a completar los vacíos, a atribuir motivos ocultos. Lo más importante, a sobreestimar tus capacidades. El poder no se construye solo con acciones, sino también con expectativas, y el silencio maneja esas expectativas con maestría. Quien revela todos sus pensamientos, dudas y planes, se vuelve predecible y pierde influencia. En cambio, quien dosifica la información, conserva un aura de misterio que amplifica su poder percibido. Esto es especialmente crucial en el liderazgo. Un líder que explica cada una de sus decisiones destruye el mito de su excepcionalidad, permitiendo que otros lo vean como un igual. En cambio, aquel que solo comparte conclusiones, ocultando el proceso que lo llevó a ellas, mantiene una autoridad basada en la ambigüedad. No se trata de manipulación, sino de comprender una verdad simple. El poder se sostiene, en parte, por la creencia de los subordinados de que las capacidades del líder superan a las suyas. El culto moderno a la autenticidad exige total transparencia. Sé tú mismo, di la verdad, compártelo todo. Pero estos nobles consejos contradicen los principios fundamentales de la influencia descritos por Maquiavelo. Como afirmaba el pensador, la palabra dada es una necesidad del pasado y su incumplimiento una necesidad del presente, pues entendía que apegarse ciegamente a declaraciones anteriores a menudo perjudica los intereses actuales. La fetichización contemporánea de la transparencia es precisamente ese tipo de limitación voluntaria, un sacrificio de la libertad futura en nombre de la sinceridad momentánea. No se trata de promover la deshonestidad. El enfoque de Maquiavelo no reside en la mentira, sino en la gestión inteligente de la información, compartir lo que sirve a tus objetivos y callar lo que los obstaculiza. Su consejo de no recurrir a la fuerza para lo que puede obtenerse con astucia, hoy podría reformularse así: nunca intentes conseguir con sinceridad lo que puedes lograr con silencio estratégico. El arte del poder es el arte del equilibrio entre la apertura necesaria y la ambigüedad productiva. Los peligros de la transparencia excesiva se manifiestan en todas las áreas de la vida. En el ámbito profesional, se expresan en presentaciones prematuras de proyectos incompletos, en exponer ideas inmaduras durante reuniones, en revelar posiciones de negociación antes de estudiar las debilidades del oponente. En las relaciones personales,
toman la forma de confesiones emocionales apresuradas, confesiones excesivas sobre errores pasados, discusiones sobre planes no concluidos que aún pueden cambiar. Maquiavelo vería en esto no sinceridad, sino errores tácticos, una pérdida voluntaria de influencia sin obtener ventajas significativas. Una persona demasiado abierta se vuelve transparente. Sus acciones son fáciles de prever, se vuelve vulnerable. Es más fácil manipularla, se vuelve común, pierde el aura de excepcionalidad. Estas cualidades no fortalecen la autoridad, sino que la socavan. Este enfoque contradice las tendencias modernas, donde se valora la cantidad de palabras más que su peso, la sinceridad más que la efectividad. El comunicador maquiavélico se guía por otros principios, habla no para expresarse, sino para alcanzar objetivos. Se contiene no por miedo, sino para preservar espacio para maniobrar. Guarda silencio no por debilidad, sino manteniendo una disciplina estratégica. La práctica del silencio consciente. ¿Cómo aplicar estos principios hoy? La clave no está en el silencio absoluto, sino en desarrollar disciplina, filtrar decir solo lo que acerca al objetivo, ponderar evaluar si hablar traerá más beneficio que la contención, convertir el silencio en una herramienta de influencia. El arte de la comunicación estratégica es el arte del equilibrio entre la apertura necesaria y la contención productiva. Como señalaba Maquiavelo, un gobernante sabio no puede ni debe ser fiel a su palabra si esto perjudica sus intereses en interpretación moderna. Un comunicador eficaz no debe revelar más de lo que la situación exige. Antes de revelar tu posición sobre un asunto importante, crea una ventaja informativa. Primero estudia los argumentos de los demás, formula preguntas en lugar de declaraciones, analiza con atención no solo lo que se dice, sino también lo que se calla. Como decía Maquiavelo, el león no ve las trampas y el zorro no puede con los lobos. Por eso, el gobernante debe combinar la astucia del zorro con la fuerza del león. El arte del zorro comienza con la recolección silenciosa de información y la mínima revelación de sus propias cartas. Este principio es especialmente eficaz en negociaciones, donde comprender los motivos ocultos del oponente vale más que mostrar tus argumentos, y en la gestión donde conocer los verdaderos problemas del equipo permite influir de forma precisa, evitando conflictos abiertos. El poder de la incertidumbre controlada desarrolla la flexibilidad estratégica en tus formulaciones. No se trata de crear una niebla intencional, sino de conservar espacio para maniobrar mediante una concreción dosificada. El gobernante sabio no se apresura a creer ni a actuar, escribió Maquiavelo, y nunca muestra inseguridad. Esta deliberada lentitud en la toma de decisiones deja libertad para la adaptación. En el liderazgo moderno, esto se manifiesta como una definición clara de objetivos junto con flexibilidad en los métodos para alcanzarlos, claridad en los principios junto con variabilidad en las decisiones tácticas, confianza en la estrategia con disposición a corregir detalles. Como muestra la práctica, quienes conservan el derecho a precisar su posición suelen obtener más oportunidades de influencia que quienes anuncian posiciones definitivas de inmediato. El silencio aquí no es debilidad, sino una herramienta para mantener el control sobre el desarrollo de los acontecimientos. En las relaciones personales se manifiesta como la declaración de valores compartidos mientras se preserva la libertad en las formas de realizarlos. En la competencia, como el ocultamiento de propias estrategias mientras los oponentes muestran sus cartas. En tercer lugar, es necesario desarrollar el hábito de percibir el silencio como una manifestación de fuerza, no de debilidad, pues la mayoría de las personas sienten incomodidad ante las pausas en el diálogo y buscan llenarlas, a menudo revelando información innecesaria o haciendo concesiones desfavorables. Al dominar el arte de aceptar con calma esas pausas, se obtiene una ventaja táctica importante en el proceso de negociación, lo que significa la capacidad de mantener la pausa después de exponer la propia posición, en lugar de hacer aclaraciones apresuradas. En situaciones conflictivas,
Esto se manifiesta como la paciencia para escuchar al oponente hasta el final sin interrumpir con justificaciones. En el liderazgo, como la toma de decisiones sin explicaciones excesivas, apoyándose en su lógica interna. El enfoque de Maquiavelo no implica un silencio absoluto, sino la habilidad de hablar solo cuando las palabras trabajan a favor de tus objetivos, pues un verdadero maestro de esta estrategia crea un contraste consciente entre la información cuidadosamente seleccionada y las zonas de silencio. Como señaló Maquiavelo, la multitud siempre juzga por las apariencias, y este principio sigue siendo vigente. La presentación controlada de la información forma la percepción deseada, mientras que la excesiva sinceridad reduce el grado de influencia. La regla clave es que cada palabra debe trabajar para tus objetivos y no simplemente llenar el silencio, ya que el mundo está saturado de charlas vacías, y en una época donde todos buscan expresarse, el verdadero poder lo adquieren aquellos que saben guardar silencio. Sus palabras adquieren un peso especial gracias a una cuidadosa selección. Sus posiciones despiertan un interés mayor porque se revelan de forma dosificada y meditada. Esta comunicación selectiva requiere una disciplina poco común hoy en día, una cualidad rara que implica saber primero escuchar y luego hablar con moderación, incluso cuando se tiene ganas de expresarse, así como la capacidad de determinar con precisión cuándo el silencio traerá más beneficio que la palabra. Estas habilidades no se forman por sí solas en una sociedad que valora la autopresentación constante, pero precisamente su exclusividad las hace tan efectivas. La principal ironía de la estrategia del silencio es que sus verdaderos maestros permanecen en las sombras. Notamos a quienes se anuncian ruidosamente, mientras que los estrategas silenciosos alcanzan sus objetivos. Mientras otros gritan victoria, ellos simplemente ganan. Quizás por eso a Maquiavelo mismo a menudo se le malinterpreta. Su nombre se ha convertido en símbolo de manipulación cínica. Aunque su enseñanza revela profundas leyes de la psicología del poder que van más allá de la simple astucia, Maquiavelo comprendió que la verdadera influencia no siempre requiere fuerza bruta o engaño. A veces basta con callar en el momento justo, permitiendo que otros muestren sus cartas. En nuestra era de ruido informativo, su estrategia ofrece un camino paradójico hacia el poder. Habla menos, observa más, dosifica la información, deja que tus resultados hablen por sí mismos. Quienes dominan este arte dejan de ser simples jugadores para convertirse en sus creadores. Quienes han leído hasta el final ya no pueden considerarse meros espectadores. Bienvenidos al 1%.